Pues, creo que ahora sí, creo que ahora sí. Vamos a ver. Orumo. Orumo. ¿Sí me escuchan? hola. Sí, aquí dice show. Pero estoy mirando. Ahí ya empezó a grabar, sí. Ah, lleva 6 minutos grabando. ¿Sí? No, Como dice. listo, sí, ahí ya se escucha. Aquí me hago por acá. ¿Y esto qué es? No, eso siempre aparece ahí. Ah, ya. Ya empezó a grabar. Sí. Sí, ahí se ve. Usted le dio aquí. Ya, ahí ya no se ve. Bueno, igual esperemos. Voy a ir dando yo la introducción y cuando ustedes vean como que ya hay más gentecita, entonces ahí ya empieza. Entonces, les damos a todas, a todos quienes se están ya conectando, que vemos que ya hay gente en este espacio. Hoy nos está acompañando Sudaka, nos está acompañando Alejo con Literarruta, y la idea es que van a hablar y van a presentar este libro que es brutalísimo, con unos autores, con unas autoras, con unas cosas increíbles, unas imágenes que es como, en realidad yo digo, es muy económico para todo lo que esto tiene. Tiene unas cosas muy bonitas y bueno, Aaron nos va a estar contando todo lo que fue este proceso que hay adentro junto con Alejo, entonces esperamos que se lo disfruten, que se lo gocen y también pues que compren el libro, ya sea aquí o en cualquiera de los otros puntos en donde pues ahorita les van a decir se está vendiendo el libro. ¿Listo? Entonces, Alejo, Sudaka. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias Alexandra, muchas gracias a Oromo Café Librería. Voy a retirarme eso. Muchas gracias a Oromo Café Librería por la invitación, muchas gracias a Harold por acompañarnos el día de hoy. Realmente es muy grato tener el privilegio de presentar Satélite Sur System 4. Realmente es un honor, disculpa que te tape, Harold. Entonces vamos a hacer inicialmente una corta presentación de Harold, de su quehacer periodístico, un poco de su historia, de su memoria. Bueno, tenemos acá que Harold Pardey Becerra Sudaka es comunicador social y periodista cultural, egresado de la Universidad del Valle, de nuestra bien amada alma mater, reportero freelance del periódico cultural La Palabra de la Universidad del Valle, cronista, radialista, documentalista y fancinero. Ha colaborado en la gestación y sostenimiento de proyectos editoriales análogos y digitales, como la Estación Comunicacional Sur System, Trinchera Ganja, Fanático Escarlata, Musa Enferma, Yengeré, Malungaje y Aquel 19. Actualmente dedica su tiempo a nutrir su espíritu con la energía volcánica de los rizomas de la escena callejera, de la comunicación alternativa del Calitrópico, desde una perspectiva de trabajo colaborativo y de apoyo mutuo entre colectivos y redes que truequean saberes ancestrales y posmodernos desde el street art, la radio experimental, las semillas de poder, la poesía inadaptada, el jamming literario, el documental de creación y la pasión por la mechita. Bienvenido, Harold, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí. Buenas tardes, Alejandro, Literarruta, volver a encontrar un compañero del periódico La Palabra, en el cual hicimos parte y mucho antes después de la Universidad del Valle. Un saludo a los internautas aquí en Oromo que vengo a conocer por primera vez. Gracias por la invitación. Hay un saludo a Oscar Ember, Alexandra, qué bonito espacio. Un oasis en este momento de esta era COVID 1984 y se trata un poco como de generar una tertulia alrededor del último trabajo, Satélite Sound System Volumen 4, Améfrica, Afrérica Sound System. Muchas gracias por la presentación, Alejandro, y un saludo pues a quienes estén conectando a esta hora de la tarde en Cali, ¿no? En el mundo, ¿no? En la Matrix. Bueno, muchas gracias, Harold. Améfrica, Afrérica Sound System. Lo presentaste en algún momento en un texto como un pregón satelital fancinero que se estrena y lo estrenaste, tengo entendido, desde Carteles La Linterna, un lugar muy, muy grato y que ofrece una propuesta cultural diferente en el quehacer de la impresión y la parte de carteles en nuestra ciudad. Entonces vamos a comenzar hablando de ese proceso que has vivido a lo largo de todos estos años con el concepto de Sur System.
¿Cómo nace? ¿Cuáles son los inicios de gestación de este proyecto? Bueno, Alejandro, el origen primigenio es en la Universidad del Valle, de la cual soy egresado, junto a compañeros estudiantes, y algunos ya próximos a graduarse. Yo ya era egresado de comunicación, comunicadores sociales, literatos, sociólogos y diseñadores gráficos, que coincidimos en un momento de buscar espacios de producción propia, porque era muy difícil en ese momento publicar, en términos de que había que pertenecer como a ciertas élites o roscas, y sobre todo el lenguaje que estábamos utilizando nosotros estaba imbuido mucho de la gráfica callejera alternativa. Entonces vienen un grupo de sociólogos que hacen fanzine, el colectivo El Pasquín, un fanzine muy importante como para la contracultura de inicios del siglo XXI, que se llamó La Musa Enferma. Yo hacía parte de un proceso que llamaba el colectivo Diaboló, que producía el Fanático Escarlata, y un amigo, Juan Carlos Guayara, con él trabajaba en La Palabra, y otra amiga que era estudiante de comunicación. Entonces nos encontramos a través del concepto del Sur System, gracias a un libro que yo me leí de Manu Chao, que se llama Música y Libertad, de Alessandro Rovecci, un autor italiano, donde yo soy muy fanático de las músicas mestizas. Entonces encuentro que Cali es una ciudad propicia para crear una pachanca sudaca, un encuentro de ritmos afrodiaspóricos, pero desde una perspectiva de trabajo independiente. El ska, el hip hop, el reggae, el pop, el funk. Y Guayara, Juan Carlos Guayara era DJ selector de Multiculti, un espacio muy importante en Cali, iniciando el siglo XXI, de Giacomo, un italiano, donde se encontraban como espacios para otras sonoridades diferentes a la salsa, y había mucho trabajo de activismo político y trabajo social con artistas de circo. Entonces se le propone a él hacer una pachanca sudaca allí, pero no queríamos hacer una fiesta por una fiesta, pues Cali es una ciudad festiva, sino que queríamos hacer una fiesta para recoger fondos para editar un fanzine. Entonces después sale, bueno, vamos a darle un nombre. Marcelo Arroyave, que es uno de los integrantes del colectivo El Pasquín, dice, coloquémosle Sur System. Entonces, por el sur donde vivimos, somos del sur global, ¿no? Geopolíticamente del sur, políticamente del sur, pero también por lo que significa, para mí, en mi caso, el sur, la Tribuna Sur, el Pascual Guerrero, socialismo, utopía, revolución, system. Entonces, sistema utópico revolucionario era como un juego del Spanglish, ¿no? Nos gustaba también consumir mucha grupos de hip hop, Cypress Hill, o sea, entonces como que el Spanglish es algo que le gusta mucho como a los pelados en ese momento, y toda esa cultura híbrida. Y en el caso de Manu Chao, pues él me había dado como bases de muchos de sus álbumes, como cantaba, como mezclaba lenguas, idiomas, entonces era como mezclar diversas perspectivas, pero desde una raíz que era el sur global, el sur geopolítico. Por ejemplo, ya como un italiano, entonces nos empezaba a hablar como lo que ocurría en Italia en ese momento con Indymedia. Entonces éramos como jóvenes que estábamos muy emocionados con el movimiento zapatista de liberación nacional, y nos encontrábamos allí, pero también muchos hacían trabajo con el hip hop. Entonces, claro, se encuentra con unos diseñadores gráficos que tampoco tenían espacios donde exponer sus obras en ese momento, todo era muy convencional. En ese momento el ecosistema cultural, ni se hablaba así, la escena era muy ligada a tener como una chafa o tener como una venia, un profesor. Pero nosotros estamos como un poco en contra de esas lógicas y empezamos a generar como esta hibridación. En el año 2003 y en el 2004 se edita el primero. Sale pues la publicación en Feriva ya no existe. El señor que era de Feriva, Fernández Rivas, era muy amante de las publicaciones alternativas, nos deja un buen precio. Entonces salimos por una impresión así como alucinante, a 2 tintas. Ya veníamos como un trabajo fancinero en San Nicolás. Entonces empezamos a ver que uno puede publicar muchas cosas a bajo precio, a bajo presupuesto y de calidad, a conocer el papel, a hacerle el amor a la tinta, pues. Entonces hay como un encuentro de nuevos lenguajes y la escena alternativa en el mundo está hablando de una irrupción de nuevos símbolos a través de esto que es el street art, el stencil. En estos momentos se stencilaba mucho y nosotros estábamos como conectados con eso. Bueno, estamos aquí en Oromo, saludamos aquí llega un amigo, el viejo Federman, bacanísimo, haciendo el aguante, un amigo de Sur System también. Sí, Alejandro, un poco de eso. Y parchábamos como en La Gruta, en Univalla y en Banderas. Estábamos pues influenciados por el cannabis sativa. En ese tiempo queríamos pues hacer una revolución turro fancinera. Nosotros no estábamos como afiliados así como ideológicamente a estos grupos pues de combate que salen a las calles, sino que
nosotros hablábamos, era como de generar nuevas estéticas a través de los lenguajes artísticos, pero los artísticos callejeros. Entonces, el hip hop, por ejemplo, desde niño siempre el hip hop. Entonces, claro, y Juan Guayar es un melómano impresionante. Él fue el que me presentó quién era Fela Kuti. Fela Kuti, un revolucionario impresionante de la música. Entonces, teníamos como una serie de saberes ligados como a la contracultura y otros que eran así muy expertos en graficar. Ahí surge como esa cofradía. Yo siempre lo hablé como una cofradía, como un parche. Desde el punto de vista de lo que nos acabas de presentar, está siempre presente esa idea no solo de vincularse, de unirse, y cuando en el texto que publicaste de presentación de Africa Sound System, manifiestas que queremos un mundo donde quepan muchos mundos, y ese querer de ese mundo donde quepan muchos mundos alberga todo lo que nos acabas de contar, pero también alberga esas diversas técnicas y distintos recursos que se utilizan o que se manifiestan dentro de Sound System 4. Quisiera que nos hablara un poco de cómo llegaste a unir esas técnicas y recursos dentro de esta publicación. Pero claro, eso es un proceso que tiene que ver mucho en el autorreconocimiento de un ser ecléctico, ¿no? Un ser transhumante y un ser tactal, ¿no? A partir como de muchos recorridos callejeros, y empecé a viajar por América Latina, a tener como esta idea del videoclip. Canclini tiene un texto muy interesante de eso, es vivir la ciudad como un videoclip, ¿no? Entonces era como recorrer la ciudad viendo una cantidad de imágenes y luego a montarlas en términos de video experimental, pero luego pensé eso en términos ya editoriales y tiene que ver un poco con una búsqueda de un lenguaje múltiple, donde es posible encontrar afinidades entre la gráfica que está en las calles con el diseño que se hace, pues, cada uno en su casa, ¿no? El que interviene en la imagen. Entonces tiene que ver como con un gusto por mezclar estéticas, la mistura. Y eso alude al mestizaje, ¿no? Hay un texto fundamental, Alejandro, que son los nuevos centros de la esfera, que es un ensayo del señor William Ospina, donde él reivindica, pues, el mestizaje, ¿no? De cómo todo el rato se estamos preocupando por pertenecer a los centros culturales de poder, llámese Buenos Aires, llámese Nueva York, pero las periferias son igualmente importantes porque en las periferias se está desarrollando una producción artística que no está siendo hegemonizada por estos centros de poder. Entonces yo me ubico, Cali es una periferia, en ese momento lo empiezo a pensar así dentro del mapa colombiano, ¿no? Todo para eso creo que es un país muy centralizado, lo sigue siendo, pero Cali históricamente tiene una producción cultural, contracultural desde el grupo de Cali Group, desde el cine, pero entonces ver cómo empezamos desde periferia a pensarlo visualmente, y empiezo a ver que estos pelados irrumpen con la gráfica de una forma muy interesante y están conectados con el street art, con Banksy, están conectados con Obeyan, están conectados con una serie de artistas en Bogotá, con Los Excusados. Entonces el movimiento fancinero empieza fuertemente en América Latina a tener un centro de producción en Colombia, y resulta Cali ser un centro y un laboratorio de producción de esas estéticas narrativas que surgen en San Nicolás. Quien conozca San Nicolás, eso es un hervidero, pues, porque hay una cantidad de gente produciendo impresos, pero una gran cantidad de gente experimentando con las tipografías y gente que no tuvo que ver con la academia. Entonces, en ejercicio de ciudadanías mestizas, de mestizar un poco los lenguajes, era buscar las afinidades y las raíces a través de la banda sonora de la música, en este caso del África. Entonces, cada número, cuando me metía con cualquier autor, porque este libro que te digo de Manu Chao me empezó a llevar mucho a Bob Marley, a The Clash, a Joe Strummer, y muchos de esos manes y chicas han producido a través del mestizaje, ¿no? De una contaminación deliberada de ritmos, gráficas y estéticas, pero sobre todo como pensar local y actuar global. Había como una conciencia de conocer el mundo a través de estos consumos culturales, y pensábamos que desde un fanzine se podía, pues, como soñar con crear nuestras estéticas híbridas, nuestras estéticas que nos representan, ¿no? Un poco eso va por allí, como la búsqueda de mezclar la gráfica popular, pero mezclar también la fotografía, el fotoreportaje, el reportaje de autor visual, de ensayo. Como hice parte del periódico La Palabra, pues conocí desde
desde muchos años antes del trabajo de Lalo Borja, unos fotógrafos tremendos. Como estudio comunicación social, siempre tuve relación fuerte visualmente con grandes fotógrafos, pero yo lo que quería era jugar con la escritura, y como consumía mucho hip hop, entonces toda esta mezcla del graffiti, que es un elemento muy importante, la tenía permeada. Entonces era como empezar a convertirme en un editor, ¿no? De todas estas imágenes que me circundaban y mis recorridos por la ciudad, y lo que consumía a través como del internet o cómo empezar a montarlo, ¿no? A editarlo en una publicación análoga. Bueno, en la medida que hemos venido conversando y en lo que vamos a hablar en este momento a continuación, vamos a interrumpir para dos cositas. Primero que todo, saludar a las personas que nos están visitando. Tenemos a la Jun Lamat, que dice, aguanta el Sudaca. Aguante, va carísimo. Tenemos a la Biblioteca del Deporte y la Recreación, Laboratorio de Innovación Digital. Saludos, Harold, en este libro. Tenemos a Irina Herrera. Hola, Irina, de comunicación de Univalle. Nos envía sus saludos. Vamos a empezar a compartir poco a poco en nuestra charla algunas de las imágenes que nos acompañan en la propuesta de Satellite Sound System 4. Entonces, tengo una pregunta muy puntual a partir de algo que yo utilicé para presentar o para hacer como la puesta en contexto de nuestra actividad de hoy en el Instagram. Dice, Harold Pardey Becerra nos presenta una clase de periodismo en la que no inventa nada, propone y sugiere a partir del compromiso de informar, conservando el carácter de periodismo narrativo, porque vinculado a buscar contar historias, buscas hacerlas entretenidas para los lectores y conservar un grado de profundidad, interactuando lo visual, lo sonoro y lo escrito. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de ese compromiso de informar y de narrar que nos propones o nos presentas en Satellite Sound System 4. Me hace recordar a mi profesora Elizabeth Lozano de la Escuela de Comunicación Social. Ella fue como una estudiante muy destacada de Noam Chomsky, estudié en Chicago, y ella luego vino a darnos clases, y ella siempre nos hablaba de que la comunicación en estos momentos era diseño. Eso fue una frase que a mí me quedó a temprana edad como estudiante. Entonces había que diseñar la comunicación, que no podíamos seguir utilizando las técnicas de siglos atrás, que a veces pasaba en muchas cosas, ¿no? Que a veces, por ejemplo, los panfletos, ¿no? Un pasquín, uno sabe cómo se escribe, ni tiene necesidad de saber quién lo firmó, pero ya sabe que es un panfleto que pertenece a un movimiento político de izquierda o derecha. Pero entonces, a mí lo que nos interesaba era crear una narrativa que estuviera acorde como a la era que estamos viviendo, ¿no? Entonces, estamos finales de los 90, está mucho el videoclip, ¿no? Que Frederick Jameson, propone que la posmodernidad del lenguaje es el videoclip, ¿no? Entonces, y así pues por este gusto por el rock y todo eso, entonces empezamos a tratar de traducir ese lenguaje del videoclip, pero ya al periodismo, ¿no? Y yo lo mezclé un poco con el periodismo narrativo a través de toda esta historia de estos personajes, Tom Wolfe, Hunter Thompson, el del periodismo gonzo, Mailer, Nora Mailer, Truman Capote, bueno, toda esa gente que le enseñaban a uno en la escuela de que uno debe ser protagonista, ¿no? Incluirse en el relato, la subjetividad radical de la persona que está allí narrando, porque la objetividad periodística no existe, sino que es como un discurso construido. Entonces, encontrar una narrativa propia, en el caso de mi relación con la ciudad, tenía que ver con eso, mezclar los consumos culturales a través de lo audiovisual, como estos gustos por un tipo de cine experimental, un cine de vanguardia, un cine de autor, pero también un cine pues comercial. Empezar a mezclar todo eso y sobre todo encontrar, cuando uno empieza a escribir, lo que le explican a uno todos estos maestros, que tiene que contar usted su punto de vista, su estilo, su estética, pero para llegar a eso hay que escribir y dárselo a la gente para que lo lea y encontrar un público, pero solo ahí uno encuentra como su voz, ¿no? Y esa, en el caso como el hip hop es encontrar el flow, ¿no? Y en cambio en el caso como de la gráfica es encontrar las tipografías, es encontrar como los colores, la temperatura del color que voy a utilizar. Entonces finalmente, Alejandro, es una búsqueda, es un término muy académico que se llama el palincesto, ¿no? Que es un texto que se reescribe permanentemente, ¿no? Uno puede un texto volverlo a reescribir, ¿no? El palincesto, la ciudad como un palincesto. Yo tengo una relación muy fuerte, visceral con la ciudad, así de amar incluso los postes y dormir en las calles,
para narrar la ciudad que he vivido, porque la ciudad que me habita desde niño. Yo desde niño a los 4 años me volaba de mi casa para descubrir un parque con mi hermano. Entonces yo siempre he sido un nómada. Mi abuela me dijo, si usted quiere conocer el mundo, camine, no necesita dinero. Entonces siempre lo que yo buscaba era diferentes estéticas narrativas, y esto solo lo encuentro en la medida en que voy dispuesto a mezclarme, a escuchar al otro. Entonces, claro, este tipo de periodismo se mezcla de todo eso. Hay un momento en que, cuando escribí el primer libro, el segundo libro, Radio Sudaca Sur System, una reseña que hizo un man de Bogotá decía que yo tenía un estilo muy gonzomaníaco, que era un estilo muy del periodismo gonzo, y luego el maestro Ángel Perea de Escobar me decía, es que vos escribís como de los años 70, es muy loco eso que vos haces. Y claro, yo ya después dije, no, pues yo me la pasé leyendo mucho tiempo periodismo narrativo de todos estos autores, y luego mis profesoras de escritura me decían, narra tu ciudad, los personajes que vos te encontrás. Entonces ahí se va construyendo como ese estilo. Entonces yo empiezo a realizar es como parcerías con diseñadores gráficos que conozco, con manes que me he emborrachado, me he embriagado con ellos, y ellos no sienten que yo les estoy como entrevistando, sino que hago como un diálogo, y después propongo un trabajo como de coautoría. Entonces ahí empieza toda esta propuesta de crear un lenguaje múltiple y plural, conectado con los zapatistas, ¿no? Queremos un mundo donde quepa muchos mundos. Y estas estéticas tienen que ver un poco también con una ética, ¿no? Una ética de la comunicación. De eso poco se habla, yo creo que ahorita en las escuelas, pero mi profesor de ética en el colegio, él siempre me hablaba de eso. Si usted se va a relacionar con alguien de la comunicación, debe haber una ética allí. Entonces, claro, uno cuando está haciendo el periodismo, pues hay un tipo de periodismo que es el que le gusta a la gente, el amarillismo y todo eso, pero lo que uno más debe sentir es como respeto por un personaje que te decide dar y contar una historia para que ese testimonio quede en la memoria, ¿no? Entonces, a mí eso siempre me parece como fundamental, la memoria de la ciudad. Y creo que estos ejercicios, Alejandro, apuntan como una memoria joven también, como de unas nuevas miradas. Y de eso se trata un poco el trabajo con las publicaciones de formato fanzine, ahorita como este libro fancinero. Sí, yo desde mi punto de vista he logrado pues reconocer, primero que todo, nos has presentado un reflejo de nuestra época, y has fundamentado esa estructura narrativa, esa forma de contar en las acciones, en los verbos, y la has hecho compatible con la descripción. Has jugado con los personajes, con los lugares, y todo, y lo que contiene una buena narración es que esta no se abstraiga del contexto. Me parece que desde ahí logra una cosa muy interesante, y ese símbolo de esa resistencia cultural que planteas, de exactamente lo manifiestas como acciones directas contra el modelo de globalización dominante. Quisiéramos que redondearan un poco esa idea y nos hablaran un poco sobre eso. Eso es una construcción colectiva con el sindicato Iniciativas. Nosotros nos hemos leído un libro que se llama Los dos desposeídos, de una gran escritora que le recomiendo a la gente de ciencia ficción, Ursula K. Le Guin. Tiene un libro, una ciencia ficción de un planeta que se llama Anarres, que es el planeta anarquista, y otro planeta que se llama Urres, que es el planeta del propietariado. Ocurren unos conflictos allí por el agua. Entonces nosotros estamos como viendo que la globalización neoliberal propone unas narrativas homogéneas, ¿no? Pero entonces hay que hacerle una contrapropuesta a esas narrativas homogéneas, ¿no? Entonces, reconocernos desde la diferencia, la heterogeneidad cultural de una ciudad como Cali en este momento, que el Petronio Álvarez estaba empezando como a tener fuerza, y a que la gente asumiera y se sintiera como Cali como una ciudad negra, que eso no ocurría antes, pues que el sitio fundante de la caleñidad era la Feria de Cali, y llega el Petronio como fenómeno cultural y lo desplaza, y genera como una democracia racial en términos de Fernando Urrea. Entonces nosotros estamos empezando a sentir eso. Estamos en la Universidad del Valle, vemos muchos grupos indígenas que van llegando a la Escuela de Comunicación a hacer sus programas de radio, del Cauca. Vemos que hay un movimiento muy fuerte en el Cauca de narrativas de radio comunitaria, y está todo este movimiento del hip hop noventero. Entonces empezamos a ver unas narrativas que hay que reivindicar y hacer memorias de ellas frente a un modelo hegemónico de la globalización, ¿no? Que era ir a comprar pues en Chipichape, ¿no? Como unos productos importados de Hong Kong o de China, o productos norteamericanos, ¿no? Una globalización netamente consumista. Pero entonces vemos que dentro de las narrativas que se puede generar como una ruptura frente a esos relatos es contar de dónde venimos, quiénes somos, ¿no?
por lo general es algo que siempre es cuestión dentro del mundo del arte, ¿no? Uno es saber quién soy, cómo me encuentro desde un lenguaje, ¿no? Entonces yo lo que hago sobre todo mucho es una búsqueda de mis raíces, ¿no? Las raíces que tengo en la ciudad, cómo llego a Cali a través de mis padres, y así me voy encontrando con gente que se hace también esas preguntas, ¿no? De quiénes somos y qué queremos cambiar y para dónde vamos, ¿no? No era como una propuesta que fuera surgiendo así como académicamente, sino que era como el parche que iba surgiendo como tomándose una cerveza, fumando algo por ahí con una esquina, de hacernos esas preguntas, ¿no? De las estéticas narrativas, de los lenguajes, ¿no? En cierto momento como que los jóvenes, los 90, tienen una relación muy fuerte con el rock, ¿no? Ha escuchado mucho lo del rock en español, los consumos culturales del rock en Argentina, pero sobre todo en Cali tenemos la salsa, pero también de eso tenemos el hip hop, y luego el folclore, y luego las músicas de cruces, ¿no? La cumbia. Entonces, el surfista empieza a preguntarse por todo eso, Alejandro, de cómo, de qué estamos hechos, de cómo nos mezclamos, de cómo somos indígenas mestizos, de alguna forma, hijos de muchas culturas. Y de eso también trata un poco como la gráfica que ocurre allí. En un momento a veces ni se entendía, la letra era muy pequeña, eran códigos muy cerrados, muy crípticos, pero ya como una versión de periodismo. Yo tuve una revelación en un encuentro de cronistas, Alejandro, con Juan Villoro. Él me explicó que era un cronista. Un cronista es un traductor del caos. O sea, nosotros somos, desde el periodismo narrativo, tenemos que traducir todo este caos que vivimos para que más gente entienda lo que vive, porque hay lenguajes sociólogos que son muy así de gueto, ¿no? De gueto académico. Hay unos lenguajes académicos que son de gueto. En cambio, el periodista lo que puede crear es una sensación de que todo el mundo pueda entender esos códigos comunes. Pero si empezamos a traducir esos códigos de la calle, podemos crear un ejercicio de democracia semiótica. Hay una cosa muy chévere en todo lo que hemos venido hablando, es porque esas acciones tuyas dentro del periodismo, nos has presentado un periodismo que narra, que destaca las acciones y las descripciones, y también has conseguido encontrar esos protagonistas de las historias que los has captado en sus escenarios naturales, y al igual que todas las personas que participan desde la fotografía, desde el acompañamiento en otros textos, y los han retratado de una manera muy completa. Recuerda mucho lo que en su momento manifestaba Pulitzer cuando les decía a sus reporteros que buscaran las historias en la calle, buscando una forma de humanizar la noticia, de hacerla más cercana al entorno, al público, a historias más reales. Quisiera escuchar un poco desde el concepto de cultura colaborativa y el trabajo colectivo y el ADN como tal de Sur System, que está impregnado de la música, la globalización, la vinculación con el mestizaje como símbolo de la resistencia global. En esa búsqueda que has hecho de acercarte a los personajes, de llegar a estos entornos desde el lugar donde ellos convergen, ¿cómo se ha dado? Qué buena pregunta. ¿Sí? Me haces de volver de nuevo a la Universidad del Valle. Yo en el año 2001, ya van a cumplir 20, vino un man que se llama Rafael Uzcategui, fancinero venezolano, y un amigo punquero que yo había, el Tato, él era personaje de un documental mío, La Ciudad de los Fanáticos. Él me pasa un volante y me dice, este es ese encuentro de pensamiento alternativo. Yo voy allá, en la FED se hizo, me llamó la atención, en el Centro Cultural, y llegaron los venezolanos fanzineros con El Libertario, un diario ácrata, y ellos empezaron a hablar de los fanzines desde la contracultura ácrata, desde la filosofía libertaria ácrata. Entonces empecé a entender formas de producción que tienen que ser ligados al lotunismo y a culturas colaborativas, a unas sinergias políticas, ideológicas de narrar nosotros mismos sin esperar que un partido político nos dé algo. Ellos eran unos manes durísimos. El man nos deja un libro de tinta en el paladar, no le recuerdo, el corazón de tinta. Es un libro impresionante que yo leo, y entonces empiezo a encontrar de la escena venezolana, caraqueña, que hacían fanzines. Entonces empiezo a descubrir, ahí voy, y empiezo a reconocer a esta gente que hacía los fanzines de música enferma, y muchos hablan de una filosofía colaborativa, de que
Ellos hacían los fanzines, esos fanzines ni cobraban, los regalaban, se le transmitía a la gente. Entonces era empezar a ver otras lógicas de otros modos de hacer. Y sobre todo una conexión de cofradía. La cofradía para mí es algo muy importante en términos artísticos que tiene que ver cómo construyo con los otros y las otras, ¿no? En términos de actores colectivos. Eso es algo que me ha gustado mucho, es como pues, un colectivo, un actor colectivo, ¿no? Una serie de voces, una escritura a limón, una gráfica a limón, donde empiecen a mezclarse y a crear autores colectivos. Entonces, eso nos vamos a textos de vanguardias estéticas, de dadaístas, futuristas, de todas esas vanguardias siempre actuaron bajo cofradía, los surrealistas, los dadaístas, el punk tiene que ver mucho de Dada. Entonces me empieza a fascinar, enamorar, y era algo que no lo encontraba pues muy fácilmente en la escuela de comunicación donde estudiaba. Ahí sí me hablaban de ciertas cosas más adelante, pero era encontrar esas raíces ácratas de la comunicación, como en la filosofía libertaria, de publicar porque me gusta, lo quiero hacer y asumir las consecuencias de actuar así. Entonces, hay una serie de movimientos que están a la vez emergiendo en América Latina, que están conectados con eso. ¿Cómo? La gran crisis del 2001 en Argentina, ¿no? El corralito financiero, bueno, todos sabemos de esa historia, pero hay una producción muy fuerte de fanzines con las cartoneras. Llegan poetas y se mezclan con quienes recogen el cartón, los que reciclan y empiezan a elaborar publicaciones en ese cartón. El Eloísa Cartonera es un proyecto así impresionante. Y empieza el movimiento en Brasil también muy fuerte como de producción contracultural. Entonces, empiezo como a conocer que hay muchas experiencias de publicación que tienen que ver con el apoyo mutuo, que son como filosofías éticas del underground, ¿no? Llego también a un texto de filosofías del underground que me dio una amiga breakdancer y encuentro como hay unos puntos comunes de personas que están dispuestas a construir colectivamente. Entonces luego ahora se habla de lo colaborativo, pues la economía colaborativa, la economía creativa, pero desde mucho antes siempre ha existido los trueques de saberes, los ejercicios, y eso surge con los grupos artísticos, ¿no? Los grupos que deciden en algún momento tener un proyecto en común. Entonces, en ese caso empezamos a trabajar así, de que todos tenemos que producir los textos, todos tenemos que conseguir la plata y todos tenemos que venderlos. Mejor dicho, todos tenemos que ser artistas y obreros, sino que a mucha gente después le gusta ser más artista que obrero, ¿no? O cobrar, pero sin ser obrero. Es una característica que a veces pasa mucho aquí en la caleñidad. Entonces uno tiene que salir a vender en la calle. Y había amigos que no les gustaba salir a vender porque les daba pena, porque nosotros no somos una cultura paisa, ¿no? Que venden todo, ¿no? Nosotros somos más del baile, pero salir a vender le cuesta al caleño. Pues vender un impreso, ¿no? Vender un libro en la calle, entonces es que no, están locos. Bueno, aquí venden otras cosas, llegan por acá un amigo. Pero entonces creando esa lógica de cultura colaborativa. Finalmente, algo que siempre ha existido, el sentido comunitario, ¿no? Que cada vez lo perdemos más, sobre todo pues en esta era COVID, ¿no? Y en este individualismo. Bueno, tenemos COVID, capitalismo así, Orwell a pleno, ¿no? 1984. Pero en ese momento hay como esa búsqueda de construir unas narrativas propias y autogestionar nuestros sueños. Ahí, poniéndonos quizás un poco más concretos en lo que es el periodismo narrativo, en contraposición al periodismo informativo, Carlos Sánchez Ocampo en el 2005 lo define de la manera muy clara en el texto a qué sabe el periodismo. Periodismo y literatura son parientes, viven en la misma casa del lenguaje como inquilinos y pagan alquiler con la misma moneda, escritura. Desde este punto de vista, lo que manifiesta Sánchez Ocampo acerca de diferenciativo, ¿cómo juegas desde tu propuesta textual con la curiosidad del lector y con el tema del manejo de la información? ¿Cómo juego con la curiosidad del lector? Sí, con la curiosidad del lector en el manejo de la información y estableciendo esa relación entre periodismo y literatura. Bueno, me hace recordar un poco el periodismo estallado, el reportaje y el periodismo estallado, como de las técnicas de escritura. Ya
En mi caso personal, siempre desarrollé un tipo de propuesta escritural que más ligada a la justaposición, más ligada como a la eliminación de los conectores y más de puntuación, ¿no? Él decía en ese texto que era una de las operaciones de escritura que más democráticas, porque no todo se explica, sino que asume que el lector puede ser coautor del texto. O sea, le das a imaginar cosas. Un poco, un ejemplo concreto, la escritura de Chaparro Madiedo, ¿no? Está súper justapuesta. Entonces, un poco, ese tipo de escritura me atrajo y empecé como a narrar así, pues, como mis ejercicios de derivas callejeras, de nomadismo, a través de eliminar estos conectores lógicos y mucha puntuación, ¿no? Para crear, pues, como una atmósfera a veces muy audiovisuales. Y luego, pues, fui ya mezclando como muchas letras de canciones. Entonces, en algunos momentos es un juego como, no lo podría traducir como spoken word a la escritura, ¿no? El spoken word es como un lenguaje que surge en Nueva York, como de los poetas que no necesariamente tienen que rimar métricamente en el hip hop, sino que cuentan una historia de acuerdo a su ritmo y a su sintaxis y van creando una atmósfera. Por momentos tiene ritmo y por momentos no. Entonces yo empecé fue como a experimentar con ese tipo de mezclas, de tomar de aquí, ser ecléctico y dejar que el lector me completara o ya cuando lo pudiera conocer texto, normalmente pudiéramos hablar y qué le había parecido el texto. Era algo como muy provocador y deliberado. Tuve problemas en algunos momentos. Un amigo me decía, no, pero es que vos estás escribiendo unos textos que eso solo lo entienden los que te conocen. Era un texto que llamaba Rolling Peripatético en la avenida Sexta, de unos punqueros que estaban caminando expulsados de la gruta y que les gustaba mucho consumir sacol y hablar de la libertad. Entonces yo empecé como a narrar lo que ellos vivían. En ese tiempo leía mucho William Burroughs, pero ya tomaron la foto, me quito este coso. Que no deja hablar mucho. Entonces empecé como a crear esa búsqueda de esos lenguajes, pues a partir como de todas las cosas que uno de todas, como digo, esas lecturas de dudosa reputación. Y este man de William Burroughs habla de los Cutacks. Es como un juego que él tiene con la escritura, ¿no? Quien haya leído Yonki o haya leído El almuerzo desnudo. Entonces, es tener como el periodismo que hay que buscar contar periodismo, ¿no? Análisis de un evento en un periodo de tiempo, ¿no? Yendo como etimológicamente, ¿no? Pero entonces el periodismo literario, ¿no? Entonces, contar con las armas de la literatura, un evento, ¿no? Yo hago sobre todo crónica, ¿no? Entonces, mis crónicas estaban muy como hacia esa voz subjetiva de lo que le va ocurriendo a este personaje, porque él mismo ha decidido entrar en esa historia. Entonces, era una búsqueda también de narrar esa nocturnidad, nocturnidad que me habita, y luego yo iba y le mostraba a mis amigos qué le parecía el texto, qué sentía, pues para saber un feedback. No era un ejercicio también así como abstracto, y a mucha gente le gustaba. Entonces ahí me empecé a sentir que uno realmente era un escritor. Este weón de Pancho Ignacio Taibo habla de eso, que un escritor realmente se completa cuando conoce al lector, ¿no? Entonces ahí era como un ejercicio no solo de publicar y alardear de que publique eso, sino que yo iba y hacía ejercicios de lectura en voz alta con estas comunidades que he trabajado, llámese hinchas de la América, fanáticos, hip-hoperos, para saber ellos cómo sentían lo que yo estaba narrando. Y luego, ya cuando empezamos como a hacer todo este trabajo de la gráfica, los fanzines, ya me desborda ya el texto escrito, porque ya ahorita la gente es altamente visual, ¿no? Cali es una cultura muy visual, donde la gente consume más gráfica que la propia literatura, ¿no? Incluso alguna vez hablaba con el finado Germán Patiño, le explicaba que Cali era una ciudad que no se había desarrollado literariamente a comparación de otros centros en Colombia. No se había desarrollado como a la par de la cultura musical ni de la cultura cinematográfica, que acá todavía estábamos como en esa búsqueda.
y que se quedaba también como en ciertos sectores muy de la élite, ¿no? Entonces yo lo que digo es como entonces mezclar ese periodismo literario con lo gráfico y lo sonoro, tipo podcast. Entonces es como una promiscuidad de lenguajes follando creativamente todo el tiempo, que es lo que hace un fancinero, ¿no? Uno se remite, un fancinero lo que le gusta es jugar con el lenguaje, incluso pues son asesinos del lenguaje, colocan la Z en vez de la S, ¿no? Y eso se hace de forma deliberada, ¿no? Entonces, a mí una amiga que es así como muy que de la lingüística me dice, es que vos todo el tiempo estás trabajando con metalenguaje, estás acuñando términos nuevos, lo que hablábamos de la vaguemia, el subsiste, la yeca, pero que vos después eso lo encontrás en Caicedo. Caicedo era un man que ya tenía eso, el caleñol, ¿no? Nosotros como una cultura muy oral y muy dada a la mezcla, ¿no? Entonces ahí va como toda ese ritmo exploratorio también de encontrarse como en el vértigo de la creación, ¿no? Y a partir también como con la gente que uno va conociendo, Alejandro. Tiene que ver mucho con la gente que he ido conociendo en este periplo del subsistema. Hay dos cosas que se encadenan a los que nos has venido contando. Inicialmente, en la forma en la que te relacionas desde tu quehacer periodístico, narrativo y literario, es esa conexión que tienes con la realidad y que lo manifiestas en el texto que compartimos inicialmente, donde hablabas de la publicación, la realidad conectada, la realidad en un mundo conectado por la red de información, los productos de consumo y capitales, y que afirmas que no es lo único que existe. Vamos a vincular esa parte del concepto de realidad con el tema de la diversidad y encadenarlo un poco al tema de lo que es el tema de los fanzines, lo que llamas virus fancinero. Claro, o sea, la realidad es una construcción de muchos discursos, ¿no? Pero entonces, en este caso, hablando como de la comunicación, tenemos una realidad construida a través del medio masivo, los más media, ¿no? Entonces, en la escuela siempre comunicación nos enseñaba como a desconfiar de la información de los más media. Pues que es una información que está sujeta a unos intereses políticos, ¿no? ¿No? Analiza un diario, analiza pues cosas, un noticiero, eso tiene como una cadena ideológica, ¿no? Que le interesa que sus consumidores, sus usuarios, desarrollen ese tipo de pensamiento, está como mediado por eso. Entonces era, por ejemplo, con el hip hop, era descubrir que el big box, la gente que rapeaba, ellos construían su propio medio, su propia narrativa, o sea, estaban entregando su versión de lo real, ¿no? Porque una cosa es la realidad y otra lo real, ¿no? Lo que se vive en lo real, quién es real en la calle. Eso es algo que uno mucho encuentra con quienes pertenecen a las tribus urbanas, quién realmente es real o quién está posando, ¿no? El que posa está haciendo como muy un ejercicio de mimesis con la representación mediática. Y lo real, pues, tiene que ver como con algo más auténtico, algo con mucho más real, mucho más genuino. Entonces, claro, estos lenguajes alternativos me permitieron, pues, desmitificar mucho el periodismo, ¿no? Y la crónica, que es el ejercicio más punquero que existe, ¿no? La crónica es donde privilegia la voz subjetiva, me permitía crear, pues, una propuesta narrativa que se acercaba un poco más como a lo que vivían estos personajes o estas ciudades, lo que está allí, ¿no? Y lo que me cuentan las calles, ¿no? Una cosa son los grandes noticieros, pero la ciudad también tiene sus paredes, te van contando, ¿no? Entonces yo me empiezo a convertir como en un consumidor de todas estas imágenes que van desde el graffiti político pamfletario también a los grandes murales, al street art, al stencil, al sticker o a lenguajes híbridos donde ellos mismos mezclan. Me empiezan a seducir personajes como Mario Wise de la Sudaca Crew, que es un man que nos está contando la historia de Cali desde finales de los 70 del hip hop y que todavía sigue vigente. Sale la película Los Hongos. Entonces hay que hacer justicia poética de estas realidades, son realidades no ordinarias, no convencionales. Y entonces el fanzine lo que permite es que no hay una fórmula para hacerlo, o sea, no hay una curaduría artística donde diga un fanzine debe tener esto y esto, no. El fanzine es no tener reglas, es creación más desbordada que puede existir en términos de producción impresa, desde el fan, porque es un fan fanático, etimológicamente fanático, fan. El fanático actúa
apasionadamente en función de lo que cree, y el Sign, revista para fanáticos. Entonces, digamos, hacer un fansign de música mestiza, o sea, hay un derroche, un desborde de subjetividades, de poligrafías, acordándonos un poco el término del maestro Uriago, ¿no? Las poligrafías de ciudad, cómo hay diversas escrituras de ciudad. Sí, es una escritura de instituciones, pero el fanzine se logra hasta camuflar en las instituciones y es así patrocinado, pero el fanzine es abiertamente disidente y está creando un metarrelato, un contrarrelato o un alternativo relato frente a esa realidad que se está viviendo. Entonces eso me seduce mucho porque hay grandes escritores muy fanzineros. Roberto Bolaño fue un escritor súper fanzinero y Úrsula K. Le Guin también, o sea, el fanzine, por ejemplo, vos has visto un libro de Cortázar, Último Round, fíjate el libro, yo siento que eso es un gran fanzine, un pro fanzine, donde hace una mezcla de imágenes, de poemas. Entonces ese tipo de escrituras y de poligrafías es un término que me encanta, nos va dando como otras formas de boicotear o alterar la realidad o sublimar realidad o crear otras realidades, porque es precisamente el ejercicio del arte, ¿no? Porque realmente, o sea, la realidad es aburrida, ¿no? O sea, lo que estamos viendo hoy en día es muy aburrido, ¿no? O sea, la realidad es sumamente aburrida, entonces que le toca a los artistas crear sus propios mundos, ¿no? Crear sus propias narrativas, que eso es lo que uno se pasa haciendo, pues, viendo el cine, entonces se intenta, bueno, y este man, ¿quién lo influenció? ¿Esto de dónde sale? ¿O esto por qué se mezcla? O ustedes, por ejemplo, a nosotros dicen, es que ustedes los de Cali, ustedes son siempre esos colores así todos escandalosos, esas gráficas, nos dicen los bogotanos, siempre hay como una estética narrativa que viene ancestralmente también. Y en el caso nuestro, pues en Cali, la tradición oral, ¿no? Eso es algo que no hemos llevado mucho como al papel que es la oralitura, ¿no? En términos de fanzine. Nosotros, o sea, aquí todo el tiempo hay unos grandes maestros y maestras de oralitura. Entonces, es ese ejercicio de conocer las ciudad, que es lo que hace un cronista, ¿no? Conocerla, traducir ese caos, ¿no? Para crear, pues, una sensación comunitaria. Y a la vez el cronista es como un cartógrafo, ¿no? Alguien que está trazando rutas y puntos de encuentro entre diferentes comunidades imaginadas. Pasa mucho, pues, que extrañaba mucho que no se realizó la feria del libro convencional, no uno podía estar hablando con la gente y todo esto, pero ahora estamos pues como experimentando con las máquinas, ¿no? Con las mediaciones de las culturas híbridas, con los computadores, se están creando muchos fanzines digitales. El fanzine yo lo asocié siempre como algo, como una pulsión, ¿no? Una pulsión de crear sin reglas. Hay una cosa importante que se vincularía como mixtura de proyectos, de iniciativas, que es las que te han llevado desde el periodismo cultural a la gráfica, a la radio experimental y a esas expresiones urbanas que has propuesto desde, pues se habla en el texto que compartimos, 8 publicaciones que incluyen audiciones en el espacio público, expresiones literarias, la gráfica popular de la radio. Quisiera que nos hablaras un poco de esos procesos que te han llevado también a expresar el periodismo de otra manera. Sí, Alejandro, claro, es la reflexión porque eso que hablan ahora, ¿no? El periodismo transmedia, ¿no? Cómo narrar desde diferentes medios, ¿no? Entonces, el periodismo, hay una frase, ¿no? Que se le enseñaba, ¿quién era? Uno no agarra al lector en las 5 primeras líneas, lo perdiste, el lector es infiel. Chao, pasa de página. Entonces uno tiene que pensar muy bien la estrategia, cómo voy a enganchar a este man o a esta pelada con este texto. Entonces, claro, cómo mantener cautivo a los lectores ahora que son, pues, en su gran mayoría muy fragmentarios, ¿no? Están escuchando música, también tienen su celular acá y están mirando televisión, ¿no? O sea, son lectores que tienen muchas pantallas. Entonces, cómo empezar a narrar desde diversos canales, ¿no? Y cómo puedo unir canales, ¿no? Entonces,
lo que siempre ha sido como hegemónico ha sido la comunicación visual, ¿no? La imagen es altamente hegemónica en los ejercicios de comunicación, ¿no? O sea, somos alta visualidad, ¿no? Y las palabras pues siempre tienen que aludir a imágenes visuales. Decían estos cánones del periodismo para el lector contemporáneo. Pero entonces hay unas nuevas vertientes que hablan, vertientes de pensamiento donde el sonido está a la par de la imagen. El sonido no es ilustrativo, porque la película te meten ahí como un sonido para reforzar, ¿no? El sonido puede crear otra narrativa y complementar, justaponerse a la visual, ¿no? Entonces la radio experimental es un ejercicio de comunicación que te permite entrar en términos del arte para provocar otras sensaciones en el oyente imaginario o en la persona que esté por allí transcurriendo. Entonces, viví un tiempo en Argentina y conocí la tribu, otra forma de hacer radio, entonces me empezó a gustar como las propuestas de ellas sonoras, y cuando regreso a Cali, después de ese largo viaje, ir más radio experimental. Y ellos empiezan a hacer todo ese trabajo de los paisajes sonoros. Ahora, por ejemplo, el podcast está así súper de moda, pero ellos venían haciendo podcast estamos hablando de años 2005, 2006, y la gente no es tan raro, podcast, que eso, ahorita mi abuela hace podcast, ahorita todo es podcast, ahí se vuelve, pero entonces se logró, él se metió, ¿sí pillas? Sí. ¿Cómo viralizar otras formas de contar? Finalmente, esa es, o sea, hay países que hablan de eso, ¿no? que ya toda la historia se sabe. Lo que hay es múltiples formas de contar, ¿no? O sea, uno, ¿cómo cuenta el cuento? Para que lo tengan en cuenta los que hacen las cuentas. ¿Cómo contar? Entonces, es volver a las raíces de la narración, ¿no? De la narratología. Entonces, claro, ya el periodismo se ha vuelto, pues, ¿no? Pues, el país, el tiempo, o sea, son muchas narraciones transmedia al tiempo, ¿no? Pero creo que hay un campo de acción prolífico en Cali muy interesante, que apenas se está como gestando, que es la unión, yo lo hablaba en estos días en la linterna, la unión sonográfica, del sonido y los gráficos. Es empezar a hacer ese tipo de narraciones en la ciudad, intervenir la ciudad, ¿no? Intervenir las ciudades del sonido, ¿no? Con el sound system, con ejercicios pues de escucha, ¿no? Crear escenarios de escucha, de encuentro, ¿no? O sea, porque hay como una proliferación del emisor, ¿no? Del emisor, pero pocas veces trabajamos la comunicación con el receptor. Y la radio me permitía mucho más rápidamente conocer de primera mano el receptor que quería. Por ejemplo, si él quería, no, ponete esta canción, o quería intervenir acá, o por ejemplo hacer un Big Boss, en los momentos que hacíamos como esta radio performance. Entonces era mucho el trabajo con el receptor, ¿no? Los receptores, no todos, todo el tiempo tenemos que ser emisores, tenemos que trabajar con los receptores, que el receptor se vuelve emisor y crear como una cadena democrática de que los mensajes estén circulando de una forma más eficaz. Entonces empiezan a ocurrir todas estas mezclas, y también tiene que ver pues con un gusto mucho por el sound system, a mis raíces afroantillanas, caribeñas, de la agita, del corrinche, de la mezcla, Yo cuando estuve una vez en una residencia artística que se llamó Sonema, estuve haciendo un ejercicio de radio experimental, y una chica costeña me decía, vos sos un big, y yo ya le dio mucho queruaz y todo eso, pero en Cali yo hablaba de eso y nadie me entendía, y entonces la costeña, vos sos un big, vos sos un narrador big, por eso y esto, como yo salía como a intervenir las canciones de Salama. Entonces son como cosas que uno tiene genéticamente, ¿no? El ADN, ¿no? Una bruja me dijo algo, que yo era del norte de África, era norafricano entre Túnez, Marruecos, y algunas por mis rasgos físicos, ¿no? Y las formas de narrar que ella había conocido. Entonces también tiene que ver un poco con esa forma como me relaciono con el espacio, el sound system como un lenguaje muy potente, sumado a la radio experimental, la literatura, un libro de Eduardo Galeano, y ahí está el concepto. Hay una cosa muy importante dentro de todo este proceso. Últimamente pues se han visto las convocatorias, los estímulos y esas formas de gestionar o de sostener o de darle riendas a esos proyectos.
hubo un tiempo en el que pensaste en la forma autogestionada, en el tema de las pautas solidarias o también en la clave colectiva de Minga, que lo presentas así. En este momento, desde esa época en la que te autogestionabas o vendías pauta o se hacía como la Minga para recaudar, entiéndase, los recursos, al paso que se ha dado ahora de los estímulos y las convocatorias, ¿cuál es tu punto de vista, tu apreciación sobre esta transición que has tenido? Claro. Paralelo al trabajo que yo desarrollo con los fanzines, yo soy periodista y doy talleres, ¿no? Entonces me llamaba la Secretaría de Cultura para dar talleres de escritura creativa en la periferia, ¿no? Zonas de Ladera, Agua Blanca. Entonces fui conociendo como que lo público, ¿no? O sea, es un lugar donde todos podemos hacer y está allí por lo que pagamos como impuestos, ¿no? Entonces, claro, en un momento aquí solo estaban las convocatorias de estímulos, pero a nivel nacional. No había convocatorias a nivel local. Las convocatorias a nivel local solo surgen como en el 2014, que se la gana la profesora Ángela Rosa de Giraldo con la ruta de Andrés Caicedo. Sacaron como 4 o 5. Ya el siguiente año me dicen, porque yo estaba trabajando mucho en la fiesta de la música, era libretista y de tarimas de música me dice, no, vos deberías presentar un proyecto. Entonces yo veo que puedo acceder a uno desde, sacan una beca que lo sacan cada 10 años, beca de periodismo cultural, y yo venía trabajando mucho Salama Cruz, porque era así un lenguaje pues que me gustaba mucho y estaba haciendo una memoria de ello, entonces no, pues yo me voy a presentar esta beca, mira, de periodismo cultural, ¿no? Entonces proponía hacer un fanzine digital mezclando todas estas narraciones transmedia que hice sobre ellos. Entonces, claro, o sea, el haber estado como la Secretaría de Cultura conociendo sus dinámicas me permite entender que hay unas opciones que a veces la gente se aprovecha pues porque lo que se piensa, este país es un país corrupto, este país es una rosca, eso no me van a apoyar, eso piden un poco de papeles. Pero finalmente hay un gran problema, Alejandro, es que la gente no lee, ¿no? Aquí es un problema, la gente no lee, la gente le dice un resumen de lo que es la convocatoria. Hay unas minucias que la gente no le gusta leer, o sea, a la gente nunca le gusta leer un texto del gobierno, ¿no? Un poco de páginas, ya letra chiquita, donde explican todo eso. Entonces, claro, uno se vuelve disidente o dice eso. Entonces yo lo que digo, no, yo hice muchos festivales autogestionados, el Festival Antibábil, los festivales que me tocó empañar el computador para pagarle a los músicos, porque el público no paga y no que quería entrar gratis. Entonces digo, aquí la gente se queja todo el tiempo, pero cuando salen las opciones del gobierno, pues también se queja, o sea, todo el tiempo es la sociedad de la queja, ¿no? Esto estamos sobrediagnosticados de muchas cosas, pero otra vez, hazlo tú mismo. Entonces, si yo veo que aquí el sistema ofrece esto, pues yo voy a ir a ver si puedo infiltrarme como un virus y puedo arañar un recurso desde una lógica de guerrilla de la comunicación. Entonces, esos proyectos hay que saber cómo escribirles, decir las palabras que ellos quieren escuchar para ganarse el proyecto, ¿no? Pero sin traicionar uno su ética, ¿no? De los contenidos que va a hacer. Por las becas que me he ganado, ellos han patrocinado la Baguemia. O sea, la alcaldía ha patrocinado la Baguemia de alguna forma. Muchas gracias. Se trata de eso, o sea, son convocatorias de recursos públicos, porque pagamos nosotros nuestros impuestos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? Pues que haya más convocatorias, que no se disminuya el dinero, pero también aparte de eso, crear entre los diferentes artistas, fortalecer estos espacios alternativos, y crear con el público. Dicen que el mejor modelo es que el público te financie tu obra. Qué difícil encontrar que en Cali el público te financie tu obra si hasta tus mejores amigos quieren el libro gratis, decía un parcero, que era de subsistente y emigró a Nueva York. Me dijo eso, no, acá estás perdido, nunca la vas a hacer porque acá el caleño come caleño. Entonces, nuevamente recuerdo a Ospina, ¿no? La periferia, hay que entender la periferia, construir con la periferia. Esto es romántico, ¿no? Obviamente, ¿no? El arte de confiar en los otros, porque la gente siempre está, voy a ver qué, voy a plagiar este proyecto, que escucho por allá. O sea, los robos de proyectos hay, pero pues el proyecto, la idea no es de nadie, no es el que la realiza, ¿no? Entonces uno tiene que trabajar, o sea, hacer sus cosas personalmente, autogestionarlas con su comunidad, pero también se puede acceder a recursos públicos, pues ir. Y
ir sin miedo, o sea, vea, yo tengo una experiencia, el escritor en Vallecaucano es un man que yo conozco desde hace como 20 años, un gestor cultural todo el tiempo, que él decía, no, que eso es el Estado, ¿qué tal? Yo le dije, hermano, vea, bájale una convocatoria, premian a gestores culturales comunitarios, usted lleva más de 20 años en eso, se presentaron y ganaron, y él no quería, él era reacio, pero tenía otro amigo y el otro lo convenció, se va a morir de hambre, o sea, mira, estamos en el COVID, eso, entonces, las convocatorias que hay gente que viene haciendo muchas cosas y yo creo que hay que ayudar a las otras personas a que sepan escribir proyectos, hay gente que no le gusta compartirle la fórmula a nadie, no, porque este man me la quita, o sea, es una ciudad egoísta todavía, Cali es una ciudad súper egoísta, dicen que festiva, aquí lo que comparte la bala y los baretos y las pepas y el roche y todo, acá la gente de la escena cultural como tal es súper, te lo he vivido porque como digo, y manejan su rosca, manejan sus se reparten sus mafias, ¿no? Hay mafias culturales del ecosistema. La cultura en la época del narco, Harold Alvarado Tenorio. Ese libro nos cuenta como toda la tradición de Cali en ese sentido. Entonces, claro, si hay unas convocatorias hay que ir a ellas, hay que ir. Ahorita, por ejemplo, cada vez ganaron más de literatura, está saliendo más gente, no solo a nivel impreso, sino digital. Yo las estudié y yo dije, uy, qué bacano lo que ustedes ganaron con Literaruta. De eso se trata, fortalecer los espacios y ver cómo se puede acceder como a recursos también en otros países. Yo, por ejemplo, veo que en países como Argentina se premia más como la literatura, en México. Acá todavía el premio es Jorge Isaac, ¿no? Siempre dan muy poco, no se ha logrado aumentar. Y creo que la ciudad ya lo merece, ¿no? Entonces, pero eso tiene que ser presión política, ejercicio de ciudadanía, ¿no? De ciudadanía, de reconocerse como un sector para ir a pelear y exigir eso. O actuar como una cofradía, ¿no? Actuar como una cofradía en el caso del Caribe, ¿no? El grupo de la Cueva, ¿no? De Barranquilla, Cepeda Zamudio, García Márquez, Obregón. Pero acá sí es difícil las cofradías literarias, ¿no? Hay una pregunta que me surge a partir de este tema de los premios. Esther Bonilla Aragón, ¿en algún momento has considerado que tu propuesta tenga cabida para postularte a este premio? Sí, me postulé con el trabajo de Salame a Club, merecí una mención de honor en periodismo multimedia, competía contra El País, que tiene más recursos económicos y con obviamente, pues son súper profesionales y con Mejoda, ganó Mejoda, me gustó mucho eso, que es un trabajo fuerte. Yo hice eso con un amigo que maneja podcast, pero ganaron los de Mejoda. Tuve una nominación, sí, quedé como, fui a la gala y todo eso. Bueno, vamos a hablar como tal ahora de lo que ha sido tu propuesta con Sur System. Yo tengo el número 3 y pues a Latin Sobra, el Bugalú, ganador del Premio Municipal de Periodismo Cultural de la convocatoria Estímulos de la Secretaría de Cultura en el 2018. Sí. Vamos a hablar un poco de este volumen 3, del proceso creativo, del contenido. Ese tiene una historia muy particular porque se demoró casi 7 años en realizarse. Pasaron muchas cosas, descenso de la América, problemas de relaciones amorosas. Estuve en el hueco, en el dark side, en el hueco más profundo y me salvó la salsa de los pagos de Marcolino Dimó. Surgió la idea allá en un lugar que ya no existe, que se llama donde Fabio está muerto ahorita. Es un lugar diferente, pues hay como más para yupi, pero mataron un árbol y allá uno pues bailaba con las putas y hablaba de Héctor Lavoe, eran personajes del inframundo así, y entonces yo estoy allí como en esos lugares con mi amigo Juanito Fon, que digo, no, tenemos que hacer un fanzine de la salsa callejera, y entonces ese man en ese tiempo le gustaba mucho Joe Batán, y él me decía que Joe Batán era el Mick Jagger del Latin Soul. Y yo, ¿quién es ese man? ¿Ese man de qué me habla? Que no, ese man hizo música con bandidos, le enseñaba bandidos en la cárcel, y Joe Batán es un man durísimo, weón. Entonces nos hace reconocer nuestras raíces del Bugalú, que el Bugalú siempre me parece una música única, y Cali es una ciudad donde el Bugalú nunca ha perdido vigencia. 50 años después, el Bugalú sigue como si hubiese nacido hace un par de días. Entonces yo dije, no, yo quiero escribir sobre Héctor Lavoe, porque yo tenía unos tíos que eran
uno de ellos falleció el año pasado, un homenaje a él, conocieron a Héctor Lavoe, mi mamá conocía a Héctor Lavoe, entonces había escuchado muchas vivencias de Héctor Lavoe, y yo venía de la Comuna 8, una comuna altamente salsera y callejera, de pandillas. O sea, yo iba a la calle Caliente a ver a Son de Azúcar tocar en diciembre, gratis, pues me conocía pues todos los meteros de la 15 salseros por mis tíos. Entonces yo dije, voy a volver a las raíces de donde antes de yo estar aquí en la Universidad del Valle, lo que yo era un joven del barrio urbano ahí en el Troncal, las Américas. Yo iba al Pony del Parque de la Caña, con todos los pandilleros los conocía. Entonces yo voy a narrar eso de salsa y empezar a utilizar la gráfica popular. Entonces se convierte pues como en un ejercicio de resistencia, de contar esa historia de la salsa callejera, volver otra vez la Lupe, no, o sea, empecé a convocar a todos los maestros, el maestro Taseche, el maestro Alejandro Ulloa Valverde, del Obrero, a nuestra cosa latina. Entonces se crea como toda una sinergia de hacer una nueva narrativa, pero desde la gráfica popular, a dos tintas, como esa gráfica de los carteles que aparecen allí, un poco eso. Entonces ahí surge como todo el trabajo de campo desde el 2012 y se publica en el 2017, y en el 2018 nos ganamos ese premio municipal de periodismo cultural. Bueno, todo ese proceso alternativo de estimular la formación de públicos culturales ya lleva más de 10 años contigo. Realmente es la oportunidad para agradecerte por eso, porque dentro del circuito cultural y creativo de la ciudad, estas propuestas de comunicación alternativa han sido muy bien recibidas, muy gratas. Ese diálogo creativo con la historia cultural de Cali, que ha fortalecido nuestros procesos, nuestra cultura de redes, y pues has dejado una huella muy importante con esa temática que has propuesto desde el satélite Subsystem 3 y el Subsystem 4. Ahorita quisiera hablar acerca como tal de la siguiente propuesta. Esa sería nuestro punto de cierre, hablar de esta propuesta tan hermosa y tan bien lograda, tan bien presentada. Estamos 2015-2024, el decenio internacional de los afrodescendientes. Y en la Feria Internacional del Libro, el personaje principal fue pues Manuel Zapata Olivella, y llamado El Canto de la Diáspora Africana. Y nace el satélite Subsystem 4, donde nos muestra esta propuesta de diseño, esta propuesta narrativa polifónica. Quisiera ahora, para dar cierre, que nos hablaras de estas 150 páginas que componen esta propuesta y de todo lo que está significando en la actualidad y que es el motivo de este conversatorio. Claro, Alejandro, eso surge después del simposio de Zapata Olivella que se hizo en el 2018 ahí en los estudios de Telepacífico y la Universidad del Valle. Pues yo conocí a Zapata Olivella en el año 2003, cuando le dieron el honoris causa en la Universidad del Valle, ¿no? Entonces, pues ya era cercano a su obra, pero ya pues empiezo a darme cuenta que a él no se le había dado como el reconocimiento nacional que merece, ¿no? Entonces, empecé a conocer todos esos grandes intelectuales que vienen a hablar de Zapata Olivella, intelectuales brasileños, norteamericanos y africanos, ¿no? Había un man de Ghana que me llamó mucho la atención todo lo que había significado Zapata para ellos, ¿no? En sus estudios. Entonces yo decía, no, pues el siguiente número tiene que ser sobre la diáspora y tiene que salir publicado en el año del centenario para hacerle un homenaje a Manuel. Y convoco a un amigo, Jair Andrés Cuenu, el licenciado en literatura, compañero, y él lo había conocido hace tiempo en un ejercicio editorial que se llama Yengere, y le digo, marica, vos tienes que escribir acá. ¿A vos qué te parece? Vos vas a hacer un texto donde Zapata Olivella camine por las calles del distrito. Él hizo una ficción, un cuento, y parte de unas cosas reales de la Universidad del Valle. Y ese muchacho de una se emocionó y entregó un bellísimo texto. Entonces el homenaje a Gualao, que había muerto, un amigo que considero pues fundamental para mi historia, pues un maestro de maestros, le quise hacer un homenaje, un texto, con Jenny Valencia, Malicia Munde, un saludo que nos está observando. Ella empieza a colaborarnos con unos textos disidentes, de otras narrativas, de mujeres
que nos cuentan otras historias de Cali a través de las prácticas mágico-religiosas Bantú, Yoruba, en la santería que está inmersa en Cali. Todo eso empezamos como a hilarlo, a construirlo, a trenzarlo, a trenzar, y a personas que yo sé que les gustaría escribir, como Juan Guayara, el texto sobre Fela Kuti. Entonces, es un homenaje a la diáspora africana en el marco del homenaje a Manuel Zapata, ¿no? Cómo podemos desde un lenguaje alternativo sumarnos a los actos y en el marco del diseño afrodescendiente, ¿no? También ya vienen unos consumos yo de trabajo alrededor del Petronio Álvarez, del libro Crónicas Ambulantes, Malicia Sudaca, que ha hecho los trabajos sobre Carliño Brown, en Palenque. Entonces digo, hay que producir ahorita algo más potente ya con la gráfica. Y ahí pues coincido con Carlos Andrés Carrillo, que es un diseñador, el maestro de licencia, que viene en una perspectiva de trabajo de gráfica popular y está trabajando con la linterna hace ya un par de años. Entonces como que se da como el cocinado, ¿no? El momento, y se coloca la sazón y se empieza a crear, ¿no? En términos de crear una memoria desde un libro fancinero, ¿no? Y de un homenaje a la africanidad de esta ciudad, ¿no? A una ciudad que es sumamente africana, ¿no? O sea, la segunda ciudad afro de Colombia, la segunda ciudad afro de Latinoamérica, ¿no? Pues sería Salvador de Bahía la primera, ¿no? Entonces, y como estamos de la Universidad del Valle y todo el tiempo en la palabra, hemos tenido todo ese enfoque, ¿no? Entonces, pero bueno, yo no quiero contar algo, pero que no sea como desde ese formato del periodismo, sino como algo que involucre alta visualidad. Entonces, este man de la gráfica popular me habla de todas estas tipografías. Entonces, una de las cuestiones principales era encontrar el color, encontrar como los colores, encontrar cómo son los colores en la paleta de color, ¿no? La paleta de color, encontrar cómo se encuentran los colores que vienen del África con los colores exuberantes que hay aquí de Amerindia. Entonces, este maestro, mostrarles allí, eso, mira, ese del Barbie Ortiz, esto lo hizo Apu, un artista gráfico de Siloé. El Barbie Ortiz, el gran jugador de la América, ¿no? Mira eso es una belleza, las tipografías. O sea, esas son otras poligrafías, que lo hizo Mesec en mi barrio Alameda. Carteles de la linterna, encontrar esos colores, esas historias. Y eso lo vamos combinando con distintos géneros del periodismo narrativo, ¿no? Con entrevistas, con ensayos, con cuentos, con poesía, porque es un magazine, el Satélite Surfista es un magazine es algo variado, ¿no? Entonces, lo que alude al término magazine, ¿no? Que tiene que ser como muy miscelánico, ¿no? Muy ecléctico, esos ensayos visuales. Entonces es un homenaje muy cálido, muy sentido, que da cuenta como de un viaje por la ciudad. Uno que la persona que lo lea, que lo observe, pues encuentra muchas formas de lectura, ¿no? Alguien se queda más como en el texto, otro se queda más en las imágenes, en los diseños. Y así se va complementando, pues, como la propuesta de un libro que reflexiona sobre la diáspora africana en el marco de esta gran homenaje a Zapata Olivella, ¿no? Bueno, quisiera entonces, pues, ya para dar cierre, pues, dar la bienvenida a este regreso a la escena editorial de tu propuesta Satélite Sur System, y quisiera que invitas a todos los que nos han acompañado, a todos los que van a este video por Facebook, a que se acerquen a esta propuesta y pues dar los agradecimientos ante todo por tu querida presencia el día de hoy, por este conversatorio tan fructífero que espero haya sido pues lo que esperabas o superado en algo las expectativas. Y pues Harold, muchas gracias y te dejo entonces para que... Claro, no, Alejandro, no, muchísimas gracias por la invitación. Desde que hablé con Oromo, con Oscar desde el año pasado, le había sugerido que hiciéramos un diálogo, pues, que conocer el proyecto desde sus inicios, y coincidimos en la palabra para pues reflexionar como nosotros mismos desde nuestras narrativas, ¿no? Muchas gracias a Oromo. Ya lo sabe la gente y los internautas,
El libro se consigue aquí, 40.000 pesos en Oromo, incluye 3 afiches y 2 postales. Es un libro de 150 páginas a full color, si no también lo puedes conseguir en La Linterna o en la Gráfica Mestiza o buscarnos por nuestras redes sociales. Pero sobre todo pues apoyar aquí la librería. No sé si alguien tenga una pregunta o aquí el público que también está presente, le agradezco a los amigos que vinieron acá. Es un evento híbrido, si tienen alguna pregunta, pero sobre todo generar estos espacios es muy importante como de reflexión y comunitarios, ¿no? Entonces, Alejandro, seguimos pues creando. Sí, pues vamos a aprovechar la compañía del escritor Germán Duque. Si tienes alguna pregunta, Germán, bienvenida sea para Harold, los compañeros están por acá. Ahora estaba leyendo la crónica que escribiste, no recuerdo el nombre, pero está por el final. Veía que hay una cantidad de temas ahí. Hablar de grupos marginados, de ancestralidad, de espiritualidad. Y se me ocurrió cuál sería, porque de hecho lo mencioné hace un momento. Entonces sería como el punto medio de toda esa cantidad de, ¿cómo se llama?, de cosas. Hablar de una cantidad de cosas y básicamente esto es como proselitismo de la calle, ¿no? O sea, todo lo que encierra la calle, ¿no? El color, la gente, la exuberancia. Creo que es como el punto medio de eso. O sea, cómo escoger el tema y contar, hablar de todo eso para hablar de ese tema. Sobre todo, ¿cómo concebí esta edición? ¿Cómo nació? Sí, digamos, la edición y lo que escribís. Es decir, lo que escribís, ¿cómo hacer para elegir un tema en medio de toda esa cantidad de cosas que le agregas? Porque hablar de muchas cosas, de los grupos, que marginados, por supuesto, hablar de la calle, hablar de la espiritualidad, de los ancestros africanos y también de América. Claro, claro. Pero es que hay un tema central, ¿cuál sería como el tema central de todo ese rollo? Claro, sí, la perspectiva allí fue, siempre ha sido desde sus inicios del subsisten música, mestizaje y globalización, son como los 3 vectores creativos, que se trata siempre como de escenificar. En este caso, pues, como de la diáspora africana, era como me asumía desde una espiritualidad callejera, yo aquí en la ciudad. O sea, que yo desde donde me paro y conozco estos maestros de la ancestralidad, pero también tengo estos consumos culturales. Era una estética narrativa del rizoma, de alguien que está en permanente movimiento, en una deriva, pues, preguntándose por sus raíces. Ajá, y preguntándose por sus raíces todo el tiempo. Entonces, son como unos... ¿Has escuchado hablar de Zion? Zion. Zion es como una nacionalidad espiritual, un lugar imaginario donde todas las culturas pueden coexistir, según los Rastafaris, según Bob Marley, según algunos consumidores, pues, de otra forma del reggae y de la cannabis. Entonces, pero yo como todo eso que está allá en Etiopía, en Jamaica, ese gran metarrelato, yo como lo traslado aquí a mi ciudad, considerándome de esa cultura, pero yo como lo vivo en Cali, como comparto con ellos. Entonces, eso me ha permitido durante mucho tiempo las músicas mestizas. Por ejemplo, una canción que llama Reggae Punky Party, te la recomiendo, de Bob Marley, como es la hermandad entre los rastas y los punqueros, donde se supondría que son tribus antagónicas y son así súper muy cercanas y tienen toda una afiliación. Entonces yo era, aunque todo eso que consumía, todos esos relatos, pues a través de las películas, los libros, pero eso yo como lo encuentro aquí en Cali. O sea, todo ese discurso como global, cómo lo encuentro en lo local, cómo me habita. Entonces empiezo a buscar esos personajes y que me dan de cuenta de ello, de ese lugar imaginario, como ese mundo imaginado, desde el periodismo narrativo. Entonces siempre es como un ensayo de esas búsquedas, ¿no? De encontrarme con, o de vivir Zion en algunos momentos con ciertos personajes. Por ejemplo, por ejemplo, nos conociste un poco la calle del Pecado, el Petronio Álvarez, cuando yo conozco a Gualajo, hay alguna narración ahí, ahí me mandan allá a hacer un trabajo en Los Reyes, y pues yo veía que el movimiento no era Los Cristales, sino en Los Reyes, pero no había nadie, solo estábamos los de la prensa. Entonces, y estábamos metidos en Los Reyes y la música que probó hacía ahí, y mira, ese es Gualajo, y ese man con una galoneta de biche, y yo, uy, el maestro Gualajo, y ese man, ¿quién es? Y no, personaje súper importantísimo, pero pues ese man yo le iba a hablar, y no, amigo, no, tranquilo, somos los mismos, tú me biche. Entonces, y ese momento, esa calle que tiene una historia, pues, lumpen, ¿no? O sea,
muy lumpen, pero entonces ellos le daban como otro aura. Esa ciudad ya no existe, esa calle ya existe, la calle, pero lo que vimos allá murió, o sea, lo que fue, pero me quedó eso y ahí le hago un pequeño homenaje, un texto a Igualado cuando hago el perfil. Eso yo lo sentí como el lugar de encuentro de la diáspora. Entonces, o sea, me estoy asumiendo, muy buena pregunta, como un hijo de la diáspora, ¿no? Y pues sabes que la diáspora es dispersión, o sea, estoy en la Babilonia, entonces ¿cómo encuentro a los míos? ¿Cómo encuentro a los otros y a las otras? Y cómo los puedo encontrar no solo desde la música y no desde la literatura, desde la producción pues de editorial. Entonces también es como un ejercicio de memoria creativa. Creo que va por allí, como en ese reconocimiento, como al hacer parte de una diáspora, cómo me encuentro de nuevo con mis hermanos y mis hermanas, ¿no? Por ejemplo, este texto tiene un homenaje muy fuerte a las Panteras Negras, a las Black Panthers, a partir de una exposición que vi, y a Wakanda, y después lo relacionamos con un texto que te lo recomiendo, que se llama Black is Belsa. Es un de Fermín Muguruza, arcaíscano y doctor Alderete. Fermín Muguruza es un gran músico, pero también es productor de cine y activista. Entonces él plantea los nexos entre los vascos y los negros desde una ficción y nos va contando una forma de la historia en los años 60 y 70. Es una ficción, pero nos va dando las relaciones umbilicales que hay entre pueblos marginados, como él también se siente negro por la música que hace, donde lo negro no es algo que tenga que ver con el color de piel, ¿no? Sino que tiene que ver como con unas memorias y una ajá. Y entonces ese tipo de cosas siempre, esas perspectivas de encontrar obras abiertamente mestizas, me llama mucho la atención. Es mi motor de creación, el mestizaje tribal. El mestizaje. Todo el mundo habla del mestizaje, ¿no? Que somos mestizos, pero a veces mucha gente poco reflexiona sobre esos mestizajes, ¿no? Hay muchos radicalismos desde muchos lugares, ¿no? Incluso pues frente al término mestizaje, porque viene de blanqueamiento, ¿no? Pero yo lo asumo como mestizaje callejero, como es de las vibraciones de Zion. Es algo que lo podemos experimentar en Pance, lo podemos experimentar en... Sí, no, hay unas partes de Cali únicas, que la gruta, como cosas así, Jovita, en espacios Don Ever, pero son momentos que eso es tan bacano que la gente va y lo sabotea. O sea, esos lugares no pueden durar mucho tiempo porque somos muy depredadores. Cuando se encuentra como cierta armonía, acuérdate cómo era el petróleo antes, pero ya después el petróleo ahora ya es un mostronio, le dicen ahora. Es como la jerga, ¿no? Que va cambiando todo el tiempo, se va moviendo. Como el que yo decía ahorita del habla, que se va remodelando, va cambiando. Es un poco como eso, ¿no? Claro, pues claro, como son planteamientos de diálogos con la ciudad, y la ciudad todo el tiempo está en muchos momentos. O sea, yo a veces me siento extranjero en mi ciudad. O sea, yo donde está la gente con la que yo salía a crear y hacer estas cosas, los parceros y parceras, todo el mundo está así. De hecho, uno mira Cali y la Cali de hace 5 años no me parece a la de ahora, y la de hace 10 años menos todavía, está cambiando todo el tiempo. ¿Cómo va a ser después de pandemia? ¿Y cómo va a ser después de pandemia? ¿Cómo nos encontramos? Evocación, Evocación, 33 años. Claro. Evocación. Sí, cerró. Don Ever, aunque en estos días me llegó una noticia que Don Ever estaba... No, y que él estaba en la puerta. Porque él se le murió a su esposa el año pasado y pues por lo del COVID y todo esto, pero que el man había vuelto a la escena. Pues era como una noticia de que del señor Don Ever, que es un personaje de ciudad, así, tremendo. Y que surge ese mestizaje. Yo recuerdo el primer local de Don Ever. Claro, en Alameda. Yo vivía a cuadra y media y yo iba los domingos a ver el partido a las 11 de la mañana allá. Luego cambió la esquina y luego cambió ya a esa misma esquina, pero del otro lado sobre la quinta, y luego le pusieron rejas. Y después la pandemia y todo eso. Y no lo incluyen pues como en los sitios de la cartografía ahorita, porque todo el mundo habla de Mamut, de Malamaña, de eso, pero antes de eso estaba Don Ever, pues Don Ever era así. Incluso ahí hicimos un video con Sargento García, y ahí mostramos un mural de Andrés Caicedo, ahí donde Don Ever
él permitía cosas así. Don Ever hasta me permitió colocar música de Manu Chao allí un día. Don Ever, ¿cómo amanecíamos? Don Ever, sí, Don Ever era un patrocinador de la Bohemia, padre honorario. De hecho, estaba viendo ahorita las fotografías del libro y hacen básicamente eso, porque uno ve que lo que fotografían son murales, sí, panfletos, kioscos, cosas que se mueven todo el tiempo. Entonces, creo que la fotografía también representa como esa idea de estar en movimiento. Claro, y total, y que son avisos que uno cree que los ve normales, dice, no, pero eso es ¿para qué le hacen una fotografía, un aviso? Y ahí dices, no, pero yo ayer el otro día me di una nena, pues, cineasta, así, pero es que no, pero esto es puro reciclaje. Mira, esto es aviso, y entonces yo le dejé que hablar. La memoria. Yo le dije, mira, es que esto es una memoria de las tipografías, esto, pero ella como que era, o sea, no lo concebía como algo. Ajá, pero ella no, pero es que esto es puro. Entonces ya otro amigo le digo, no, pero mira, que es que entonces era como que las formas como consumimos la ciudad, ¿no? A mí me gusta mucho mirar los carteles, o sea, así, cómo cambia un mural. Y es que así habla un grupo de personas. Cuando uno mira, por ejemplo, un mural, o cuando estea en ese mural, uno dice, ahí está hablando una comunidad. Y cuando la callan, uno dice, bueno, mire qué pasa con esa comunidad cuando la están callando. Claro. Y ahora hay una profusión así como de muchos stickers y firmas que hay unos momentos muy legibles, ¿no? Y que ellos son los códigos para que los lean muy pocos, ¿no? No sé si han pillado eso, que ahorita hay unos momentos que satura, ¿no? Que se vuelve así, abigarrado, ¿no? Pero es como los cerebros que están andando por ahí que quieren crear ese caos visual, ¿no? Claro, y nos da cuenta como de ese tipo de ciudad, de esa sensibilidad urbana. Entonces, claro, eso es las sensibilidades urbanas. Porque, por ejemplo, Cali es una ciudad que vive de una mitología, ¿no? Todo el tiempo, y que se trata de recrear esas mitologías ahorita pues que es su gran crisis ahora, que no están llegando los extranjeros a consumir nuestros mitos. Porque, pues, sí. Claro, hay una gran crisis, porque esos manes, o sea, la Topa Tolonda, recuerden la Topa Tolonda que era al principio. Era nuestro lugar. Era sin más un Ibayu, unos parches, ¿no? Pero luego los consumos culturales que se dan. Nosotros íbamos a ver clase allá. Claro, pero ahorita, y ahora la Topa, pues la situación y tal, pero la Topa, su gran público eran los extranjeros, ¿no? Sí. Que configuran pues otras prácticas, otro tipo de ciudades. Literatura y música la van allá. Pero sí, no lo que dice, la gente viene a consumir. Cali no tiene un gran atractivo turístico, como digamos, la gente viene a ver el mar de Cali. La gente viene a consumirse el cuento que hay en las calles del Caicedo, bueno, lo que queda de eso. El cuento de que Cali todavía es una ciudad salsera, cuando uno dice la salsa en Cali está muy marginada ya, más como de sectores de consumo popular. Y entonces, la gente viene por eso, a ver que en Cali hay un rastro de eso que se dice en Cali. Pero mira que es la experiencia. Exacto. Se nos olvidó mencionar el Museo de la Salsa. El Museo de la Salsa en el Barrio Obrero. Y cómo el Barrio Obrero es tan importante para la escena cultural de Cali. Claro, el Barrio Obrero, tienes toda la razón, mujer. Y cómo el museo trae gente de todo lado, pues compositora y autora de salsa, y cómo permite esas conversaciones en términos de salsa con los diferentes bares o con los diferentes lugares pues que exponen la salsa. Hay ahora, hay uno que está visitando mucho la gente, que es Salsa El Mirador, ¿no? Si lo ven. Bueno. Ahorita he escuchado mucho extranjero yendo allá, he escuchado mucho. Sí, eso está, pero que ahorita que es como el parche extranjero, lo empecé a percibir hace 2 semanas de ir a escuchar pues la salsa en el Siloco, pues, del Mirador. Es que por lo menos lo que sucede es ese tipo de sitios son cambios porque es de la época de nuestros viejos, el tipo de sitios, sino que es que ahorita la tecnología, las redes sociales han mostrado ese tipo de lugares que uno dice, pero es que eso es de hace muchos años, pero entonces ya por medio de una red social ya lo publican, vean esa fama que debían tenerla hace mucho rato. Mira que buen análisis, porque la gente que va a la linterna, hay gente que llega como si allí hubiera un dinosaurio. O sea, esas máquinas siempre han existido, uno siempre ha visto eso, pero la gente llega así como, ¿tú lo has visto? Que la gente llega así como que, a tomarse la foto ahí.
sí. E inclusive, hasta con los operarios. No, los manes ahora son también estrellas ellos son estrellas, de alguna manera, como dinosaurios. Sí, pero mucho extranjero, yo me quedaba aterrado, que no, que es que la linterna, que tal. Pero claro, la linterna tiene toda esa fama, pero usted va a San Nicolás y eso hay una profusión impresionante, pero claro, porque la linterna tiene una cosa que está en San Antonio, ¿no? Entonces eso le da un carácter patrimonial. Un sentido artístico, claro, más que mecánico. Claro. Pero lo que él dice, todo el mundo está, yo a veces llega un poco de gente haciendo un cámara y yo o sea, que me encuentran película y que no, que tiche. Y yo, eso es muy chistoso. Un día yo estaba haciendo la radio y eran muchos estudiantes con muchas cámaras y yo decía, que estos manes van a ir a la galería o qué. Y a la marita van y ven un tomate y le toman una foto. Claro, porque es el ejercicio de la ciudad, ¿no? Y claro, ahorita como otro es una sociedad de Instagram, ¿no? O sea, es una sociedad que es Instagramera, ¿no? Ahí te publiqué. Sí, es del instantáneo, claro. ¿Sabes qué? Ahorita que hablas de Salama, de Calilú. Y antes de Calilú, ¿no es que usted le tocó? La rumba de cenizo. No, antes de eso le tocó la Casa Amarilla. Obvio. O Natural Skate Park. Claro, la Cacharrería Gráfica. Hasta puña daban allá adentro cuando hacíamos combates y todo. Claro, o sea, eso, creo también es que hay una necesidad también de la ciudad de desmitologizar, ¿no? O de matar nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, en estos días leía a Fabio Martínez que dijo que ya con el premio de Pilar Quintana la literatura de Caicedo había muerto, o sea, que ya que no podía seguir que ahorita es Pilar Quintana que entra porque es una novela que esta vez como que es abiertamente en Cali, no fue lo que escuché el comentario de eso, ¿no? Entonces siempre ha habido un momento de acabar como con los referentes, ¿no? Claro, y hay momentos en que lo de Caicedo abruma porque por el libro de siempre. Claro, pero resulta que en el caso de la salsa, una vez yo conocí un músico, un bailarín. Entonces yo estaba con vos en el Mundial de Salsa, ¿te acuerdas que estaba trabajando? Sí. Y yo vi un libro acá, entonces le dije, maestro, por acá salió. Entonces un libro que hacen en la Santiago sobre los bailarines. Entonces llega y me dice, bueno, el libro, pero muchas mentiras. Pero me dice, pero ¿sabe qué? Es que eso hay que decirlo porque necesitamos que lleguen los extranjeros. O sea, el man, estaba hablando del maestro, que me olvida el nombre ahora, pero un cucho que cuando yo lo conocí, el man se creía John Travolta, y el man todavía estaba como si tuviera 20, 30 años, y el man ya tiene 70, pero el man seguía encerrado en su mundo caleño, y no quería salir de allí, porque es feliz. O sea, el man me decía que el fenómeno de la viejoteca, ¿no? Cuando las bibliotecas se vuelven así, porque es esa tradición, esa Cali que no se quieren perder, entonces ellos no. Que sí, ese libro dice un poco de mentiras, pero hay que decirlo para que sigan llegando. Es la ciudad. Sí, creo, cuando uno de mitómano, ¿no? La mitomanía, ¿no? Los personajes. Instalar un mito o una relación y dejarla ahí para que todo el mundo la consuma. Y eso hay que ver si es consciente, inconsciente o es una pulsión. Porque yo tengo muchos amigos mitómanos de ciudad con los que he caminado todo el rato que, maricas, te meten unas películas. Si la gente comienza a comerse el cuento de esa narración, eso comienza a ser parte de la ciudad. Sí, que la vuelve verosímil, ¿no? Claro, y de hecho mucho de lo que se dice de Caicedo es exageración y todo, pero Caicedo sí representa la caleñidad. ¿Qué más se reconoce como caleñidad? La salsa, el movimiento de la calle, los grupos divididos entre barrios. El cine. El cine, por ejemplo, que Cali era una ciudad esencialmente cinematográfica. Sí, vamos a hacer algo para que continuemos el conversatorio ya de manera personal de nosotros, darle cierre como tal a la transmisión, porque ya estamos grabando todavía. Entonces, vamos, primero que todo, agradecer a las personas que nos acompañaron de manera presencial el día de hoy, a nuestro compañero John Ulloa, que aguanta la narrativa popular subversiva del Sudaca Boys. Abrazos como Café Librería Editorial, a Cielo Erika Ospina, Cielito, saludos, Irina Guerrera, a la Biblioteca del Deporte y la Recreación, a la Jun Lamat. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Gracias a Oromo Café Librería por impulsar el trabajo de Harold Pardey en Satélite Subsystem 4, a
a la Secretaría de Cultura, a la Alcaldía de Cali, por los estímulos de la convocatoria Unido por la Vida que nos benefició a Literaruta, y claro está Harold Pardey Becerra. Y pues muchas gracias, ha sido todo por hoy. Nos esperamos en nuestro próximo conversatorio desde Oromo Café Librería. No se olviden de acercarse, aquí pueden conseguir la obra de Harold Pardey, 40.000 pesos, y siempre bienvenidos aquí en nuestro espacio cultural. Saludos al poeta Luis Enrique Amaya desde el Perú. Luis Enrique, bacano. Gracias por acompañarnos, por vernos, y un abrazo fraternal para todos. Aguante. Aguante, Améfrica, Flérica, Sound System. Chévere, acá me hice una pregunta muy bacano. Hermano, sí, que va.